Presidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Como verán, nuevamente de pie, luego del percance en mi tobillo. Señor Presidente Provisional del Senado, señor Presidente de la Cámara de Diputados, señores gobernadores, no sé si veo alguna señora gobernadora o vicegobernadora, pero diputados, legisladores, señores empresarios. Yo cuando recién lo escuchaba al ministro relatar lo que constituye esta medida que apuntala una política que se viene dando desde el año 2003 y que es precisamente el desendeudamiento y certeza y previsibilidad a la economía a partir de superávit fiscal y comercial, la acumulación de reservas, lo que hemos repetido casi hasta el cansancio. Me acordaba de otro momento, no ya como presidenta, sino como legisladora nacional. Seguramente algunos se acordarán porque también eran legisladores conmigo, de aquello de viso al presidente del bloque de senadores. Agustín, creo que todavía no eras diputado nacional. Me refiero a la noche del 23 de diciembre del 2001, donde, juró el quinto presidente en esa semana terrible que vivimos los argentinos. Y me acuerdo también cuando se anunció en esa misma sesión, creo que ya el 24 a la madrugada, el default de la deuda soberana. Los argentinos no pagábamos la deuda y esto significó las consecuencias de desconfianza de los mercados hacia nosotros que todavía priman hasta hoy, más allá de los ataques especulativos, las maniobras mediáticas, pero lo cierto que la base del descreimiento y de la desconfianza está precisamente en esa madrugada del 24 de diciembre del año 2001. Justo decirlo también que no se llegó en esa madrugada a ese default. Justo es decir que habíamos tenido la ley de convertibilidad, un modelo basado fundamentalmente en la ficción de que un peso era igual a un dólar, y si nos vamos un poquito más antes todavía, el otro día estaba leyendo un excelente artículo de Matías Culfas que apareció publicado en un matutino porteño. Estamos hablando de lo que significó el proceso de desindustrialización y lo que esto significó en términos de pérdida de intercambio cuando uno vendía manufacturas sin ningún tipo de valor agregado, no manufacturas sino materias primas, y no tenía industrialización. Realmente ese default tiene una larga historia, la larga historia de la diferencia de los términos de intercambio comercial, en los cuales nuestro país, obviamente como productor de materia prima, en aquel mundo perdía y se endeudaba, sumado a ese proceso de desindustrialización que vino a terminar con lo que se había iniciado o reiniciado durante la década de los años 60 y 70 en un proceso de industrialización más que interesante, que colapsó a partir del 24 de marzo de 1976. O sea, vendíamos cosas baratas y comprábamos cosas caras, para que se entienda clarito, porque cuando uno habla de término de intercambio a la gente le suena. La Argentina vendía sus productos baratos y compraba las cosas que necesitaba muy caras. No había posibilidades de no endeudamiento, más allá de todas las maniobras especulativas y de financiarización del capital. Más tarde, durante la convertibilidad, no solamente la ficción del 1 al 1, sino que también renunciamos a los ingresos, reducción de aportes patronales y transferir los ingresos de los trabajadores al sistema privado y hacernos cargo de pagar a los jubilados. Bueno, yo no sé todavía cómo después de todas estas cosas estamos parados los argentinos, ¿no? Porque imagínense, endeudamiento por vender barato y comprar caro. Luego, regalar los ingresos y quedarse a cargo de los egresos. Y por sobre todo eso, llevar la moneda a la ficción del 1 al 1. O sea, esa madrugada del 24 de diciembre, los argentinos pagamos cara la ficción de creer que podríamos ser un país
donde el esfuerzo, donde la producción, donde el valor agregado, donde el conocimiento, la inteligencia, la capacidad de la ciencia no tuvieran valores y solamente fuéramos un país factoría, que en definitiva creo que también se apuntaba a eso. Por eso, cuando comenzó el proceso del año 2003, creo que comenzó algo más que una modificación de políticas. Creo que se dio nacimiento a un modelo cultural, porque en definitiva los modelos económicos tienen también su base en un modelo cultural y de educación. Es tonto creer que los modelos económicos son asépticos, que no tienen que ver con la cultura, con la educación, con el concepto de la vida que cada uno de nosotros tenemos acerca de qué rol debemos cumplir los políticos, los empresarios, los trabajadores, qué es lo que debemos producir. Y por eso comenzó un proceso de reindustrialización del país, pero al mismo tiempo creo que también advertimos que era necesario unir al proceso de industrialización una correcta administración de las cuentas del Estado. A punto tal que de aquel 2003, con apenas 8.800 millones de dólares en el Banco Central, llegamos en marzo del año 2008, ya siendo presidenta yo de los argentinos, a la cifra inédita de tener 50.000 millones de dólares de reserva. Luego vino el episodio, el problema que mantuvimos con las cámaras patronales rurales y luego vino la crisis mundial que hizo bajar un poco las reservas, pero finalmente, luego de haber pagado 10.000 millones casi de dólares al Fondo Monetario Internacional, podemos decir que hemos más que sextuplicado como nunca en la historia de la República Argentina las reservas del Banco Central, que es patrimonio de todos los argentinos. Y también otro de los pilares, que era lo que yo les decía, lo que pasaba en la década de los 70, de los términos del intercambio. Hemos logrado un superávit comercial sin precedentes en el año 2008, que fue el año de mayor crecimiento del periodo de los 6 y de mayor rentabilidad de nuestras empresas, y que fue récord ese año. Pero este año, argentinos y argentinas, con la crisis global más importante que se recuerde desde el año 1930, con la crisis en el comercio internacional, estamos a noviembre de este año cerrando con un superávit de 15.727 millones de dólares contra 11.200 millones del año pasado, que también había sido récord. 32% más que el año pasado, casi un tercio. Y si lo medimos de noviembre a noviembre, 73% más, sobre 745 millones de dólares de noviembre del año pasado contra 1.245 millones de este noviembre del 2009. Y con datos alentadores en materia de exportaciones, por primera vez en noviembre hemos quebrado la línea negativa interanual en cuanto a comparación de mes a mes, y estamos en este mes de noviembre en exportaciones 1% más que las exportaciones del año pasado, y hemos bajado drásticamente del 49% menos de importaciones que llegamos a tener en mayo de este año a solo 12% menos de importaciones en noviembre respecto del mismo mes del año anterior. Esto no se llama milagro, esto no se llama viento de cola, esto se llama administración y gestión de la cosa pública.